nuestra excelente ponente del día de hoy, para variar un problema con los vuelos. Siempre el venirse a la Ciudad de México tiene ese tipo de problemas de retraso, ¿no? Entonces, por premiar la puntualidad de todos ustedes, pues decidimos empezar. Y gracias por estar aquí, gracias a Héctor, presidente de Accionarse, gracias a Accionarse. Estamos en AMPAC muy agradecidos con Accionarse. Ya saben ustedes quiénes son Accionarse, qué es lo que vienen haciendo. Y estamos muy agradecidos porque nos ha dado la oportunidad de acogernos en todo lo que vienen haciendo. Yo ahorita le comentaba a Héctor el interés que tenemos en la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida de consolidar el tema de la responsabilidad social. Yo creo que todas las empresas de todo el sector productivo, de todos los sectores, tenemos la obligación moral de darle mejores condiciones de vida a los trabajadores. En el caso de nosotros, el giro en el cual estamos, que es la industria hortícola protegida, pues son los jornaleros agrícolas, es la clase más desprotegida que tenemos. Y en ese sentido, les comento, hemos venido tratando de consolidar este asunto, este tema, a través de una serie de acciones que hemos venido desarrollando y a través de una serie de convenios que hemos venido celebrando con muchos organismos, muchas instituciones que precisamente tienen como fin último darles mejores condiciones de vida y mejor calidad de vida a los menos favorecidos. Y tenemos convenios, por ejemplo, con el INEA, a lo mejor mis compañeras de equipo ya me sueñan, porque siempre lo digo, pero lo creo porque lo he visto, lo he vivido, el tema, por ejemplo, de la educación para los adultos. Tenemos un convenio con el INEA, a través del cual alfabetizan a los adultos mayores de nuestros campos hortícolas, ¿no? Y ha sido realmente impresionante ver cómo les cambia la vida a esa gente cuando pueden, cuando descubren el leer y sobre todo el escribir, ¿no? Yo hago la analogía siempre de que es como un ciego que lo operan y de repente al día siguiente ya puede ver, ¿no? Así hemos constatado estas experiencias, ¿no? Pero también tenemos convenios con CONAFOR, por ejemplo, para el tema de la reforestación. Es muy gratificante, es muy bonito cuando van las brigadas de CONAFOR a nuestros campos hortícolas y capacitan a los niños en cosas tan importantes. Ahora que está el presidente Trump diga que no es cierto, pero el cambio climático pues es una realidad, y la forestación ayuda mucho a prevenir todo ello. Entonces, ¿cómo los capacitan? ¿Cómo a través de la donación de arbolitos que nos hace el CONAFOR, los niños plantan los árboles? Tenemos convenios también con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tenemos un programa muy bonito, una fundación de Estados Unidos que se llama Vitamin Angels, a través de la cual les proporcionan de manera gratuita vitaminas a niños, hijos de jornaleros agrícolas, cuyas edades van de 6 meses hasta los 5 años. Esa gente desgraciadamente no tendría posibilidad de tener acceso a esto, y a través de esos programas, de esas organizaciones, se tiene la oportunidad. Entonces hemos venido, repito, profundizando mucho en ello, porque otra vez, además de la obligación moral que tenemos de hacerlo, también ahorita comentamos, pues es un tema de competitividad, ¿no? Como muchos de ustedes lo saben, el jornalero agrícola, con los campos hortícolas, por ejemplo, de aquí del noroeste del país, tenemos muchos jornaleros agrícolas provenientes de los estados del centro de la República, ¿no? Y más o menos su recorrido era llegar a Sinaloa, trabajar en la temporada hortícola sinaloense, de aquí se pasan a Sonora y terminan en Baja California, cuyo ciclo es más tardío que el de Sinaloa. Y ya luego se regresan al cabo de los meses a sus lugares de origen. Bueno, ahorita ya no estamos viendo, estamos batallando cada vez más en eso,
porque esta industria, la industria hortícola protegida, ha venido creciendo a un ritmo verdaderamente sorprendente. Entonces, la región del Bajío, por ejemplo, del occidente del país, la región, los estados de Jalisco, Michoacán, Michoacán con las berries y el aguacate, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Puebla, vienen creciendo mucho y cada vez hay más invernaderos en todo el país. Entonces, eso está haciendo que la fuerza laboral ya se quede ahí en esos estados. Y acá en el norte, en el noroeste del país sobre todo, cada vez más, cada día batallamos más en conseguir eso, ¿no? Entonces, bueno, pues el asunto de la responsabilidad social, les comento, se vuelve también un tema de competitividad. Entonces, pues, para los que no saben quiénes somos un organismo privado que agremiamos a horticultores de todo el país que... Gracias, Alfredo. Buenos días. Buenos días. Uno de los motivos por el que están todos ustedes aquí es para invitarlos a que se sumen a la familia Accionarse, que las empresas que no son ahorita parte de la familia Accionarse se animen a sumarse. ¿Como cuántas dijiste que hay? 240 a nivel nacional. ¿Como cuántas son de Sinaloa? Alrededor que están con nosotros como 30. Nos ayudes a invitarlos. ¿Por qué me atrevo a hacer esta invitación? Ser una empresa socialmente responsable es buen negocio para empezar. Ahora, qué feo se oye eso, pero a veces tienes que empezar por ahí para que te volteen a ver, porque creen que ser socialmente responsable cuesta, es un sacrificio. Ser socialmente responsable es hacer lo correcto. Es así de simple. La brújula que guía a las empresas, a los empresarios, a los colaboradores como ustedes de las empresas que de veras quieren hacer las cosas bien, las empresas que llamamos socialmente responsables. La brújula que nos guía es qué es lo correcto. O sea, debería tener ese niño trabajando allá o debería estar en una escuelita. Sabes muy rápido, no es tan difícil distinguir qué es bueno de lo que no es tan bueno. Te vas a la regla de oro también, o sea, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo quisiera que me trataran? Entonces tú empiezas adentro de la empresa y te vas más allá, proveedores, clientes, pero no están primero incluso los clientes para las empresas socialmente responsables. Lo primero que está son los colaboradores. Te vas a proveedores, clientes. Claro que no tienes que atender a unos y desatender a otros. Todo esto suma. Pero es bien importante que entendamos eso, esa parte. Algunos creyeron que tal vez en el arranque, por ejemplo, si hago una analogía con horticultores, pueden empezar dos horticultores idénticos al mismo tiempo, el mismo día, con la misma cantidad de tierras, invernaderos, el mismo producto a sembrar, y parece que todo va más o menos bien, pero uno le saca la vuelta a hacer lo que tiene que hacer correcto. Se va con las fintas falsas de cortar atajo. Y el otro trae esa brújula bien definida. Entonces el que trae la brújula bien definida contrata a su gente, la trata bien, les paga justos, los tiene viviendo en un lugar digno, se preocupa por sus hijos, por su educación, están contentos. El otro se va con la finta y no quiere gastar en nada, ¿no? Los medio maltrata, trae a los niños trabajando, los tiene en un lugar que no quisieras vivir nunca ahí. De igual manera, se preocupa por tratar a las plantas, el que hace lo correcto, con fertilizantes que cumplen las normas, trata de no tirar los residuos al agua, al medio ambiente, etcétera, ¿no? Y así vas. Tal vez ese primer año hasta pudo haber ganado más el de acá, se ahorró un poquito en esto y en otro. Pero el segundo año ya se va a ver un poquito la diferencia. Al tercer año, más. Va a llegar un momento, literalmente, que el de acá ya ni siquiera va a existir. Su empresa va a quebrar, ya no va a tener colaboradores, ya no sirvió, echó a perder su propia tierra, nadie quiere trabajar con él, los clientes no le compran porque no tiene palabra y no cumple, etc. El de acá se lo están peleando sus clientes. Él tiene palabra, él cumple, él me dice que así va a ser y si un día se equivoca, habla.
todos los colaboradores se van a estar peleando. Si hay 10 buenos, los 10 van a querer estar con él. Va a ser más productivo, va a ser mejor, va a crecer, etc. Entonces, por todos los motivos, simplemente porque es correcto, valdría la pena ya ser socialmente responsable. Pero si le agregas que hacer lo correcto, pues las personas construyen las instituciones, pues las empresas también caen en algunos temas que son de irresponsabilidad. ¿Cuáles son los temas de irresponsabilidad? Pues pueden haber diferentes. Una empresa puede contaminar y solamente por el tema de utilidad ganar dinero. No importa cómo voy a hacer, pero voy a estar ahí metiéndole productos al campo, haciendo, porque yo lo que quiero es ganar dinero. Y cuando las empresas empiezan a caer en un tema de irresponsabilidad, pues a lo mejor en un momento pues no afecta, porque a corto o mediano plazo pues dices, pues está bien, pues estoy ganando dinero, pues estoy generando utilidad, pero al final de cuentas sabes que a 3 años o a 4 años eso no va a ser sostenible. Al final de cuentas se va a morir el negocio. En una agrícola pues puedes decir, tratar mal al jornalero, pues, o no mal, sino ni siquiera atenderlo en sus necesidades básicas, ni siquiera hacerse responsable de cuando él viene, cuando está haciendo actividades, etcétera, etcétera, pues puede generar, pues está bien, me voy a generar un ahorro. ¿Y cuál es el ahorro? Pues el ahorro va a ser que no le pongo guardería, no le pongo escuela primaria, no le pongo escuela secundaria, no le hago ningún tipo de actividad, los traigo como los traigo acá, y pues los traigo de una forma inhumana tal vez, o viene como viene, no me importa quién es el enlace o quién es la conexión, no me importa nada, porque me estoy generando una utilidad, estoy generando pues que la utilidad, pues que la empresa crezca más. Entonces, en el tema de responsabilidad social hay que entender primero la irresponsabilidad. ¿Eso a qué lleva? Pues que el día de mañana, cuando se tiene una irresponsabilidad de estas, pues los jornaleros dejan de venir, pues dicen, no, pues al igual quedarme en Chiapas o en Oaxaca o en Guerrero, o quedarme en cualquier otra parte, pues ya no sigo haciendo actividades, mejor me quedo aquí en mi pueblo. Entonces, en base a ese punto, pues llega el tema de, precisamente, que hay un tema de responsabilidad. Y entonces, la agrícola, pues, antes traía 100 personas, y ahora trae 80 personas, pues al rato trae 60 jornaleros, al rato trae 30 jornaleros, al rato trae 10 jornaleros, pues tiene un gasto, y un gasto de contratación, un gasto de capacitación, una serie de gastos que van generando por un tema de irresponsabilidad, por un tema de no me importa cómo voy a ganar lana, lo que importa es aprovecharme del momento, sacar ventaja de ese momento y generar dinero. Entonces, en el tema de responsabilidad social, entender ese tema de irresponsabilidad es pues una parte clave, ¿no? Y pues digamos que los organismos internacionales se empiezan a dar cuenta que así como las personas tienen temas de irresponsabilidad, pues también están las empresas que tienen temas de irresponsabilidad, que están creadas por personas que pueden ser poco ambiciosas o que pueden ser pues oportunistas o que pueden ser, no importa cómo haga dinero, pero yo voy a estar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sin importar lo que tenga que hacer. Y bueno, pues se empiezan a dar cuenta organismos internacionales y empiezan a decir, oye, hay que regular este tema. Y nace Naciones Unidas, donde dice lo aspiracional de los países que deberíamos ser. Y nacen organizaciones como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y nacen organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos, en fin, donde dicen, oye, esto no puede ser así. No solamente se trata de trabajar ni de ganar la utilidad, se trata de que sea lo más responsable y que no matemos un planeta, que no matemos una juventud, que nos importe realmente lo que nos hace seres humanos, porque si no, pues seríamos máquinas y como va. Entonces, Naciones Unidas hace este llamado y nacen estas, ¿cómo se puede decir? Pues temas, y en esos temas nace el tema de que Naciones Unidas dice las empresas tienen que cuidar el planeta, su personal, y ahí se va. Y bueno, y resulta que pues Fórum Empresa, que es una serie de organizaciones,
que están en toda Latinoamérica, que aquí les voy a pasar esta presentación, pero digamos que fuera una empresa que son un organismo internacional, si me puedes ayudar a bajarlo, que fuera una empresa, que son una serie de organizaciones tanto empresariales como de organizaciones civiles, dice, a mí me gustaría ayudar a la ONU, porque la ONU ya trae los objetivos del milenio, ya trae los protocolos de Kioto, ya trae una serie de cosas y ahorita trae hasta los objetivos de desarrollo sustentable. Y entonces, por una empresa dice, pues, ¿cómo hacemos para que las empresas se comprometan con no solamente generar utilidad, sacar el dinero, sacar la ganancia, si se comprometen con el planeta, si se comprometen, pues, con todo lo demás? No sé si puedes hacer un poquito más. Ándale, por favor. Ahí va. Y bueno, pues, este organismo internacional tiene un organismo espejo aquí en México, y este organismo espejo es Aliarse. Bueno, si quieres un poco más abajo, sí, por favor, que vean ahí la tablita de quiénes son. Y Aliarse, que es una cámara, que es una asociación de cámaras, digamos que Foro Una Empresa es como la FIFA, por decirlo así, y Aliarse es como la Federación Mexicana de Fútbol Mexicana, pues dice, ayudemos a que las empresas se comprometan y que tengan más allá de la ley un compromiso social que haga que realmente les importe las personas, realmente les importe el tema de medio ambiente, y se va sobre eso. Entonces, Foro Una Empresa y Aliarse, pues hacen eso. Si quieres un poquito más abajo, por favor. Y ahí está la red de Aliarse, y tiene cámaras empresariales y tiene asociaciones civiles que hacen Aliarse. La otra, por favor, por abajo. Y bueno, ¿qué pasa con eso? Pues resulta que el Centro Mexicano para la Filantropía dice, pues a mí me gustaría ayudar con este tema, me gustaría compartir y poder hacer que las empresas sean más responsables, y pues al final de cuentas, pues dice, mira, pues lo que podemos hacer es otorgar un distintivo, y ahí nace el distintivo Empresa Socialmente Responsable, que ya tiene, como la canción de Los Ángeles Azules, 17 años, y ya va para los 18, ya no sé qué canción vaya para los 18, pero ya tiene esa situación. ¿Qué pasa y por qué en Sinaloa nace Accionarse? Al final de cuentas, pues resulta que el Centro Mexicano para la Filantropía, por favor, para abajo, que es uno de los que dice, vamos a hacer este distintivo, el fundador, que es Manuel Arangonés, uno de los digamos que los que funda CEMEFI, el presidente de CEMEFI en su tiempo, dice, ¿sabes qué? Yo soy socio mayoritario de una empresa, y que es Walmart, y les voy a pedir a todas las agrícolas y a todos mis proveedores que empiecen a ver este distintivo. Entonces, hace 10 años, hace 12 años, más o menos, pues empiezan a exigirle a las agrícolas que empiecen a tener más el tema de responsabilidad social. Es decir, una cosa era el tema de inocuidad, pero también empiezan a ver el tema de responsabilidad social empresarial. Y bueno, pues resulta que con este tema, pues el CEMEFI dice, pues vamos a hacer esto, y empiezan a ver a quiénes eran sus proveedores y quiénes eran sus clientes, y pues resulta que los primeros clientes eran los de Sinaloa, porque pues eran los que más exportaban y los que más, pues de una u otra forma estaban ahí con este tema, y pues resulta que nace Accionarse con unos agricultores, con 10 empresarios, que dicen, vamos a hacer un organismo que promueva la responsabilidad social en Sinaloa. El CEMEFI, Aliarse, Foro Una Empresa y todos los demás dijeron, esta es una buena forma, y actualmente hay 13 aliados en toda la República Mexicana. No en todos lados tiene un aliado, pero digamos que aquí nosotros somos como, pues no sé si como, ya no somos como sus representantes en pequeño o en el estado nada más, pero hay otros como en Sonora y otros como en Guadalajara que hacen exactamente lo que hacemos nosotros. Y como asociación civil, así como la Asociación de Horticultura, pues nosotros no somos con fines de lucro, lo que hacemos es promocionar este tema y hacer que participen en este tema. Y bueno,
pues si entramos al tema de irresponsabilidad, pues un tema era el tema de utilidad, pero vamos un poco más abajo, por favor. Aquí la Laura nos está echando la mano. Y bueno, pues después de ese tema, que nace el tema de responsabilidad social, que nace aquí en Sinaloa, pues nace Accionarse, y entonces empezamos con este tema en las agrícolas. Y las agrícolas son las primeras que se ven como afectadas en este tema, donde dice los niveles de responsabilidad social. ¿Y cómo empieza una empresa socialmente responsable? Esto es muy interesante, porque al final de cuentas, ¿cómo empieza una empresa socialmente responsable? Empieza haciendo como filantropía, ayudando por ayudar. Yo quiero ayudar a mi sociedad, yo quiero hacer algo que valga la pena, me gustaría donar mi tiempo, me gustaría donar mis recursos económicos, me gustaría. Y eso es un poquito más, por favor. Esta idea podemos ubicar que los derechos humanos son normas jurídicas que nos dan pauta de acción, ¿no? en el sentido del respeto de estos derechos. Tanto nacionales como internacionales. Vamos a ir observando un poquito en ese sentido. Los derechos humanos han sido pues un reconocimiento de un proceso histórico, ¿no? La lucha de los derechos humanos ha sido justamente esta lucha de exigencias, de reivindicaciones, ¿no? de solicitar justamente el cumplimiento de estas normas. En el caso de la dimensión social, también implica, ¿no? ubicar que la realización de los derechos humanos estaba, ¿no? como justificada en relación a la cuestión económica, a ciertas políticas, ¿no? a cuestiones culturales que, por ejemplo, pueden limitar el ejercicio de un derecho, ¿no? Si un ejemplo puede ser los usos y costumbres, ¿no? Ciertos usos y costumbres en los cuales puede afectar la dignidad de las personas. Por ejemplo, el miércoles trabajaba en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y ellos decían, sí, hay comunidades que siguen vendiendo a las niñas, ¿no? Por una botella, por un trago. Entonces, y ahí es permitido porque es un uso y costumbre. Evidentemente, pues la cuestión aquí es, pues no es que sea permitido. La norma jurídica dice que pues debemos de respetar los derechos humanos, ¿no? Entonces se tiene que cumplir en ese sentido. La dimensión ética, ubicar que los derechos humanos son valores, son principios. Y esto implica pues el valor de la igualdad, ¿no? El de la no discriminación, así como otros valores que nos permiten justamente este goce integral de los derechos. ¿Qué son los derechos humanos? Tenemos muchas definiciones, pero en sí la idea, ¿no? el objetivo del cumplimiento de los derechos humanos es vivir en plena dignidad. ¿Y qué es vivir en plena dignidad? Pues que los derechos humanos todos se cumplan y se cumplan al 100%, no que medio se cumplan o a veces sí o a veces no. Esta idea es evidentemente va relacionada a que todos nosotros, ¿no? conozcamos nuestros derechos humanos, respetemos los derechos de los demás y exijamos nuestros derechos. Porque de nada sirve en ese sentido que se conozcan y no se exijan, es decir, que no se cumplan. Porque, pues, ¿qué sería peor? ¿Que los conozcamos y que no los exijamos o que los desconozcamos? Que los conozcamos y no los exijamos, ¿no? Que ubiquemos justamente de que, sí, ya vi que me están discriminando, pero no hice nada, ¿no? No fui a quejarme, no puse una denuncia. Entonces, esto implica justamente la importancia de saber qué son los derechos humanos, no solo como definiciones, ¿no? Porque nos podemos pasar 3 horas definiendo qué son los derechos humanos. Aquí el punto es ubicar que los derechos humanos son práctica, no solamente teoría, no solamente son conocimientos teóricos. Aquí ubicamos justamente pues esta idea de los derechos humanos. Los derechos humanos son valores, principios, es decir, aspiraciones, así los han calificado, pero son todas estas ideas en las cuales queremos referir, sí, una vida mejor, una vida digna, pero esos valores están regulados por reglas y normas nacionales e internacionales. En recientes cursos me decía una persona, es que los derechos humanos suenan bonito, ¿no? O son así como, pues, una aspiración. Sí, no solamente es una aspiración ética, son aspiraciones éticas que se concretan en normas jurídicas y que tienen un fundamento y una protección, evidentemente. Los derechos humanos son actitudes, ¿no? Actitudes y posturas que reflejan justamente
ese respeto a la dignidad de las personas. Nosotros no podemos decir que respetamos derechos humanos. Por ejemplo, si yo soy un servidor público y doy atención al público y te doy esa atención, pero de mala gana, ¿no? De mala gana, te grito o pues te ignoro, pero te estoy dando el servicio, ¿no? No te puedes negar. Y entonces, en ese sentido, una actitud también refleja una postura frente al respeto a la dignidad de las demás personas, ¿no? Y esto implica ese respeto. También los derechos humanos son elecciones. Todos los días tomamos elecciones. Ustedes eligieron venir a esta actividad, ¿no? Porque seguramente hay alguna circunstancia que los compromete, ¿no? Que les interesa, y eso es una elección. En el caso de los derechos humanos también son elecciones que todos los días decidimos respetar o no respetar, ¿no? Les decía, son elecciones, no son como término medio de, bueno, pues les voy a respetar su derecho a la libertad 20%, ¿no? O 30%. Aquí el punto es ubicar que esas elecciones, a partir de esa elección también tengo una responsabilidad. Si yo no respeto, tengo esa responsabilidad de que voy a tener que asumir, ¿no? Las consecuencias que generen esa elección. Si respeto, pues evidentemente voy a generar ese respeto a los derechos humanos, y en el caso, por ejemplo, de la discriminación, si yo discrimino, pues tengo esa elección de respetar o no respetar, de discriminar o no discriminar. Pero en ese sentido, si yo discrimino, puedo ser responsable, en este sentido, o más bien tendría que ser responsable de asumir la consecuencia de que reciba una sanción, ¿no? En este caso, se quejen de mí, por ejemplo, ¿no? Gracias. La dignidad, en este sentido, va a ser también referente de los derechos humanos. La Constitución de nuestro país ubica este concepto de dignidad en el artículo 1. ¿Alguien recuerda cómo se llama el capítulo 1 de nuestra Constitución actualmente? Es el capítulo de las garantías individuales. Ajá. ¿Alguien más? Se llamaba de las garantías individuales, ¿no? Actualmente, a partir de una reforma del 2011, ¿no? Del 2011 para acá, ¿cuánto llevamos? ¿6 años? 6 años. 6 años que se reformó nuestra Constitución y actualmente se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Esto que viene a evolucionar nuestro marco jurídico. Ya no hablamos de garantías individuales, ahora decimos derechos humanos. Ya está ubicada justamente esta importancia de hablar de los derechos humanos para proteger estos derechos en nuestra Constitución. Además, se suman diferentes instrumentos internacionales que abarcan justamente esta protección. Y les decía, con 3 principios de los derechos humanos: conocerlos, respetarlos y exigirlos. Pero si los desconocemos, seguramente nos van a vulnerar nuestros derechos y como no nos dimos cuenta o no sabíamos, pues no los vamos a exigir. Y por eso esta importancia del conocimiento. La dignidad, les decía, es el eje de los derechos humanos. Está en la Constitución, dice que queda prohibida la discriminación por los motivos que ahorita vamos a revisar, pero también por aquellos que dañen la dignidad humana, ¿no? Entonces les decía, no solamente son valores o principios que se aspiran a una vida mejor, sino también ubicamos que estos principios dan cuenta a que todos somos merecedores de respeto, que no importa cómo seamos, ¿no? Somos diferentes. Aquí en este mismo salón, por ejemplo, podemos hacer una larga lista de nuestras diferencias, ¿no? Nos observamos y podemos hacer larga lista de diferencias. Pero ¿qué nos hace comunes? Los que estemos aquí. Somos personas. ¿Qué más? Todos tenemos derechos, los mismos derechos, ¿no? La siguiente, por favor. Es decir, todos somos titulares de derechos humanos. Y como titulares de derechos humanos, también somos responsables de respetar esos derechos, ¿no? A veces pensamos, ubicamos que, pues sí, que yo tengo derechos y que yo tengo derecho a esto,
pero el que está enfrente, el que está junto, el que está atrás, también tiene los mismos derechos. Y esto implica reconocer justamente esa titularidad, no solamente para mí, sino para los demás, en todos los ámbitos. Sí, podemos abrir un... a ver si abre así. Si quieres abrir la carpetita. Donde dice videos. No está. Bueno, ¿pones por favor el de campaña todos los días? El cuarto. Vamos a ver este video. Cuando me ves, ¿a quién estás viendo? Si te digo que trabajo en un hogar haciendo la limpieza, ¿a quién sigues escuchando? Si te hablo sobre la discriminación en México, por ejemplo, que 4 de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a que en su casa vivieran personas homosexuales, ¿me tomarías en serio? Si te digo que tengo novia, ¿qué piensas de mí? Si te digo que 6 de cada 10 personas de minorías étnicas se sienten discriminadas por su origen, ¿importa? Que 1 de cada 4 personas justifica llamar a la policía cuando ve a muchos jóvenes en una esquina. Que 4 de cada 10 mujeres pide permiso o avisa para utilizar anticonceptivos. La discriminación por clase social, ¿Preferencia sexual? género o edad son solo algunas de las principales causas de discriminación en México. El 19 de octubre celebramos el Día Nacional contra la Discriminación, y como el mundo no se cambia de un día para otro, pero sí se puede empezar a cambiar día tras día, entonces no decidimos celebrar un día, sino un año entero. 365 días y más de 365 acciones a partir del 19 de octubre. Todos los días es el día para no discriminar. Todos los días es el día. Vamos a hacerlo entre todos. Si tú tienes una... Ubica que a veces también por esos aprendizajes, si somos mujeres, pues nos dice socialmente la cultura. No, pues aguántate, eres mujer. Siempre ha sido así, ¿no? Pues ni modo, ¿no? Entonces esto genera, pues que a veces hasta nosotros no lo creemos. Ah, pues sí, no me dieron el puesto porque soy mujer. Ah, bueno, sí, no puedo escalar otra posición porque soy mujer. Ah, pues mejor no me involucro porque pues así es nuestra cultura. Entonces esto también refleja por el subconsciente no generar o no hacer exigibles nuestros derechos humanos porque pues así siempre ha sido, ¿no? Pues ¿para qué digo? ¿Para qué me quejo? ¿No? La siguiente, por favor. Sea niño o sea niña, sea hombre o sea mujer, todos nacemos iguales. Insisto, no solo pensarlo desde nosotros, sino ubicar que esos derechos son de todas las personas. Gracias. Y en ese sentido, la noción de igualdad va a ser referente a ese respeto a la dignidad de las personas. A veces escuchamos, insisto, esta idea de la dignidad y nos suena así como bonito, utópico, ¿no? Como para algo alcanzable. Pero eso se tiene que llevar a la práctica. Ubicar a las personas no a partir de esas diferencias de trato con privilegio, ni tampoco un trato con hostilidad. El preámbulo de la Constitución francesa de 1789 ubica que el desconocimiento y la ignorancia de los derechos fundamentales ha provocado calamidades a la sociedad, y dice en ese preámbulo, lo que no ha permitido alcanzar la felicidad, ¿no? Les decía, a veces escuchamos palabras como pues felicidad, amor, dignidad, ¿no? Como algo que está ahí en la nube, pero
concreta justamente estos objetivos de los derechos humanos, que es vivir una vida digna, una vida que respete estos derechos, ¿no? Que los haga efectivos, porque como vamos a observar, pues hay un innumerable número de instrumentos que nos protegen, empezando por nuestra Constitución, pero esos instrumentos no solamente es letra muerta, sino que se tiene que hacer vigente. La siguiente, por favor. A partir de esa igualdad, ¿no? Vamos a referir, les decía, a que todos somos seres humanos. Pero también tenemos que ubicar la diferencia. La diferencia radica en las características propias de las personas, es decir, las necesidades diferenciadas que tenemos en este sentido. ¿Ustedes han escuchado hablar de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Se hizo en el 2014. Esta ley fue, separó a niñas, niños y adolescentes, no porque sonara políticamente correcto el lenguaje, sino porque se requiere una protección especial, diferenciada para los niños, para las niñas y los adolescentes. Los que sean padres o ubiquen a los adolescentes y les dicen niños, ¿cuál es su reacción? Bueno, todos están bien jóvenes, así que no creo que tengan hijos, pero estoy grande. ¿no? Ya estoy grande, no soy niño, ¿no? Porque evidentemente tenemos necesidades diferentes, entonces hay que dar esa diferencia de protección. Gracias. Vemos entonces que diferentes instrumentos, tanto nacionales como internacionales, parten de esa igualdad, pero también parten del derecho a no ser discriminado, que es la misma cara de una moneda con dos caras. Cuando hablamos de igualdad, hablamos de no ser discriminados. Y cuando hablamos de no ser discriminados, estamos ubicando que se está respetando nuestra igualdad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el primer instrumento a nivel internacional, que es un instrumento declarativo que no tiene fuerza coercitiva, que no nos castiga, que no nos sanciona, pero sí nos invita a respetar estos preceptos. Y nos habla justamente de este derecho a no ser discriminados. La siguiente. Gracias. Y bueno, vamos a ubicar, evidentemente, que ha sido una evolución, un proceso. Por eso yo iniciaba diciendo que la historia de los derechos humanos, pues sí ha sido larga, ha sido un proceso. Podemos ubicar que sí hemos avanzado, que no necesariamente pues estábamos como desde el principio, pero esto genera también, insisto, hacerlos válidos. En el artículo 2, desde 1917, que se generó nuestra Constitución, hablaba justamente de la igualdad, es decir, prohibía la esclavitud en el territorio nacional. No discriminar, en este sentido, a el que era esclavo. Artículo 4, la igualdad del hombre y la mujer. En 1974 se estableció nuestra norma jurídica. Aquí les decía, si nosotros hacemos un recuento de, ¿qué será?, casi 48 años, ¿no?, desde que se instauró esta norma jurídica, a la práctica, ¿se observa esa igualdad entre hombres y mujeres? Pues no se, en cierto sentido no se observa, ¿no? Insisto, hemos avanzado, tampoco podemos ser fatalistas y decir, no, pues no, sí, seguimos igual, no, sí, hemos avanzado. Pero el punto es ubicar que sí se tiene que concretar esa igualdad. En el artículo 1, en el 2001, ya se establece estos dos principios, principio de igualdad y no discriminación. Ahorita, actualmente, con la reforma, dice, todas las personas en territorio nacional gozarán de los derechos humanos establecidos en esta Constitución. Y en el párrafo 3 de este artículo 1, dice, queda prohibida la discriminación por las características que ahorita voy a comentar. La siguiente. En el artículo 1, en el 2006, se cambió también la forma de discriminar, o un motivo de discriminación era por capacidades diferentes. Vamos a observar que en el tema de igualdad y no discriminación, el lenguaje es muy importante, porque básicamente se refiere a formas en las que tratamos a los demás a partir del lenguaje, respetando o no su dignidad. Y uno de ellos es, en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, es hablar de no discriminar por discapacidad, ¿no? No capacidades diferentes tenemos todos los que estamos aquí.
Discapacidad es una disminución en algún sentido que ubica justamente esa referencia y ese lenguaje adecuado. En el 2011, como les comentaba, se hizo una reforma en nuestra Constitución y estableció de manera clara y explícita otro motivo por la cual nos discriminamos en nuestro país, que es las preferencias sexuales. Antes solamente hablaba de preferencias. Por ejemplo, en este sentido, preferir era muy ambiguo, ¿no? La preferencia, perdón, era muy ambigua, ¿no? Porque podemos decir, pues yo prefiero el frío que el calor, yo prefiero el helado de limón que el de vainilla. Entonces, pues era muy ambiguo. Y teníamos que ser tan explícitos porque tenemos que reconocer que en nuestro país se discrimina a las personas que tienen una preferencia sexual diferente y que eso también se ubica a partir de una construcción social de ubicar solamente a hombres y mujeres, ¿no? Esto refiere a una construcción de que no vemos a los demás más que hombres y mujeres. Invisibilizamos a las personas que tienen preferencias sexuales porque lo calificamos de que no es natural, no es normal, ¿no? Y esto refiere justamente a esto de la discriminación. En este sentido, por ejemplo, México lamentablemente ocupa el segundo lugar de crímenes por homofobia. El primer lugar lo ocupa Brasil. Pero esto refiere, insisto, que no solamente nos discriminamos, sino se atenta contra el derecho principal que es la vida por esta sola característica, ¿no? La intolerancia. Vamos a hacer este ejercicio rápido. ¿Qué vemos aquí? ¿Un homosexual, un estilista o un modelo? Estilista. Estas nuevas barberías que están sacando. Bueno, la siguiente, por favor. ¿Qué vemos aquí? ¿Un estudiante, trabajadora, doméstica o una indígena? No, a ver, sí, ya ahora resulta, no, una persona, no, pues ya terminamos el curso, ya todos, nadie discrimina. No, aquí el punto es ubicar realmente, cuando vemos a una persona, ya la estamos etiquetando, ya tenemos un prejuicio, ¿no? Y este estereotipo se genera a partir de generalizar que todas las personas tienen ciertas características que refieren, pues, a un estereotipo de estos grupos, ¿no? Bueno, ahí sus conciencias sabrán a quién dijeron. Bueno, la siguiente. ¿Qué vemos aquí? ¿Una mamá y un papá? ¿Amigos o un agresor y una víctima? Mamá y papá. Amigos. Ahí es otro estereotipo. Cuando pensamos en un agresor y una víctima, pues ya nos estamos imaginando la pistola o el golpe, el ojo morado, que esté llorando, ¿no? Pero, por ejemplo, las personas que sufren violencia familiar, pues a lo mejor ni siquiera sabemos. Y eso implica, pues, que también sea una víctima. Y esto, pues, también refiere a esta situación de generalizar. La siguiente. Aquí, ¿qué vemos? ¿Esposos, amigos o colegas? Esposos, amigos o colegas del AMPAC. Bueno, pues vamos a ubicar básicamente esta idea, ¿no?, que nos lleva justamente a esa apariencia. La siguiente, por favor. Aquí, ¿qué vemos? Una víctima de violencia, una lesbiana o una activista. Tiene que invertir o dar algún programa que ubique como algo que nivele las condiciones. Por ejemplo, les decía, a las niñas hay un programa especial en el que se les dan becas para acceder a las escuelas. ¿Por qué se tiene que dar a una niña una beca? Pues si es igual que un niño. Pues básicamente porque todavía la cultura se prevalece y dice, no, pues las niñas ¿para qué estudian? No, pues que se queden en casa, que pues igual y las van a mantener, entonces mejor que no estudien, ¿no? Y entonces esto genera que a las familias que pues piensan así, se les da una beca para que vayan las niñas a la escuela, ¿no? Así es. ¿Quiénes son estos grupos que había en situación de vulnerabilidad? Aquí observamos, pues, mujeres, ¿no? Todos estos grupos que hacía un poco la referencia a partir de las características que los componen. Por ejemplo, aquí, periodistas y defensores de derechos humanos, pues ya los colocan en una situación en la cual, por ejemplo, hemos escuchado ya frecuentemente, ¿no?, hace unas semanas,
mataron al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, ¿no? Por alguna circunstancia que genera justamente esta idea que coloca a los defensores en una situación de vulnerabilidad. La siguiente, por favor. La siguiente, ya decía de los factores, y también todas estas características que hacía mención hace ratito, de los prejuicios, ¿no? Las ideas preconcebidas, la generalización de ciertas características, opiniones preconcebidas, ¿no? De, pues así son las personas y damos por hecho que así son las personas o los grupos. La siguiente. Bueno, solamente algunos temas de percepción. Aquí, ¿por qué hablar de los derechos humanos? ¿Por qué hablar de la no discriminación y de la igualdad? Porque sigue prevaleciendo estas ideas, ¿no? Estas generalizaciones en las cuales se afectan los derechos humanos. Por ejemplo, CONAPRED, a través de su encuesta del ENADIS, nos dice, 3 de cada 10 personas cree que las niñas y los niños deben tener solo los derechos que sus padres les quieran dar. ¿Esto qué afecta? Pues los derechos de las niñas y de los niños. Sigue habiendo esta referencia, ¿no? De que pues se observa a las niñas y a los niños como objetos, no como sujetos, no como titulares. Bueno, pues yo soy la mamá, yo soy el papá y yo mando, ¿no? Por ejemplo, se tuvo que cambiar el Código Civil cuando decía, padres y madres decidirán el modo de educar a sus hijos, ¿no? Entonces, antes, pues el modo de educar, ¿cómo era? Reglazo. ¿Quién vio Coco? La chacha. ¿Qué hacía la abuela? ¿No? Que decían que una de las cosas que cambiaron ahí era que tradicionalmente se ubica que la forma de castigar era a través de la chancla, ¿no? Porque era normal. Pero ¿qué pasó después? Pues se ubica justamente que no es normal la violencia. Entonces el Código Civil cambió y tuvo que poner de manera explícita, entre paréntesis, padres y madres decidirán cómo educar a sus hijos, y entre paréntesis, sin violencia, gracias, por favor. Y eso se modificó, ¿no? Porque tenía que ser explícito a partir de esta idea de que pues, los niños no tienen derechos, ¿no? Ese es uno de varios ejemplos que la percepción genera la discriminación. Así. Y bueno, de estos grupos que estaba mencionando, que no son 7, ¿no? Porque nos dice que en el 2001 se identificaron 7 grupos. 2007 pues ya eran más de 14, ¿no? Sí, los que pudieron medio leer ahí. Esta cuestión es, pues sí, hay más grupos que se identifican como grupos en situación de vulnerabilidad, pero estos 7 son pues un poco las formas reiteradas que se vulneran, ¿no? Por ejemplo, la discriminación por género. Las mujeres son el mayor número de pobres en el mundo, de porcentaje. Las mujeres son, por esta circunstancia de pobreza, el mayor número de analfabetas en el mundo. Eso se refleja también a nuestra condición nacional. Las mujeres son el mayor número de porcentaje que sufre violencia familiar. Es el mayor número de porcentaje las mujeres que sufren delitos sexuales, ¿no? Entonces, otra vez esta constante que genera un aprendizaje cultural en este sentido. ¿Para qué van a la escuela? ¿No? Pues las mujeres, pues, a mi abuela le pegaban, entonces si a mi abuela le pegan, a mí que me peguen, ¿no? Esta referencia y repetición cultural, ¿no? Pues los delitos sexuales, pues seguramente cómo iba vestida, ¿no? Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un caso, o varios casos de nosotros, pero el más referente es el del campo algodonero, de las mujeres de la Ciudad Juárez. ¿Qué le contestó el Ministerio Público a la mamá cuando fue a preguntar por su hija? Oye, mi hija no ha aparecido. No se preocupe, seguro anda de volada con el novio. Esta referencia que implica un aprendizaje de un servidor público que genera pues esa discriminación y esa falta de atención en su competencia. La siguiente. Y estos, la siguiente, van a ser algunos factores que generan desigualdad. Por ejemplo, esta idea de que las mujeres pues tenemos que ser pasivas, sumisas, delicadas, ¿no? En contraste con las características que se esperan que tengan los hombres, fuertes, agresivos y valientes. Por ejemplo,
los hombres son discriminados también porque se espera que tengan estas características. Y si no tienen estas características, pues, ¿qué pasa? Ah, seguro tienen una preferencia sexual diferente, ¿no? Si llora un hombre, pues no es hombre, ¿no? Si un hombre es sensible, pues no reúne las características esperadas. Evidentemente, insisto, no es que generalice, son todavía condiciones que existen y que se reproducen en este sentido. Los roles de género, pues también son características o tareas esperadas por las personas, que se espera que desempeñen, ¿no? Las mujeres, pues, amas de casa, cuidadoras, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de valores, ¿cómo está la sociedad? No, pues muy mal porque las mujeres decidieron irse a trabajar, ¿no? Y ya no están educando a sus hijos, como si la tarea de educar solamente fuera para las mujeres. Pero eso fue, digamos, un aprendizaje que también se volvió a reproducir, y como ya se está cambiando, pues las mujeres también son las malas del cuento, ¿no? Los hombres, pues son proveedores, están en el ámbito público, ellos son los que salen, ¿no? Y pueden hacer muchas cosas, pero aquí el punto es, por ejemplo, ¿cómo pueden también discriminar a los hombres cuando se espera que sean proveedores? Que si, por ejemplo, en una pareja, el hombre y la mujer deciden que, pues, el esposo o la pareja se quede en casa cuidando a los niños, ¿cómo socialmente se observa? Mandilón, ¿qué otra cosa? Mantenido, ¿no? Porque pues él tendría que ser el proveedor y no está cumpliendo con ese papel, y lo calificamos negativamente porque eso es lo que tenía que hacer.